Muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones muy complejas que quisiéramos que desaparecieran de nuestra vida. Le tenemos temor a las tristezas, a las crisis depresivas. Y creo que todos nosotros que hemos experimentado lo que es tener una tristeza profunda, sabe cómo ella puede ser muy agobiante y que incluso puede generar en el corazón sentimientos de muerte. A veces la tristeza es tan poderosa que uno cree que la muerte es lo único que la puede quitar, lo único que la puede apartar. Por eso en el fondo el deseo de muerte no es simplemente morirse y perder la vida, es un deseo de acabar con la tristeza. Como no se encuentra otro camino, uno dice, pues la mejor forma de acabar con esto es acabando conmigo, porque sentimos que la tristeza nos puede superar. En el corazón de ningún ser humano la tristeza está exenta, ninguno está privado de que en algún momento tenga profundas tristezas en su corazón. Lo que hay que pensar es, cuando nosotros vivimos esas experiencias, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Qué buscamos? ¿A dónde vamos? ¿A quién escuchamos? ¿Saben una de las cosas que es más dañina y que agudiza las tristezas? Encerrarse y meterse solo, aislado, cortando todo contacto con el mundo, porque eso lo único que hace es agudizar muchísimo más y llevarlo a uno a una profundidad de la cual solo es muy difícil salir. Los que se encierran en medio de sus tristezas y sus depresiones nunca van a salir de ellas. Es necesario salir, es necesario hacer camino aún en medio de la tristeza. Tener con quien compartirla, tener con quien hablarla. Por eso los discípulos de Emaús, esos dos personajes que aparecen hoy aquí en el texto bíblico, Cleofás, que es uno de ellos, y otro cuyo nombre no aparece, pero que podría ser perfectamente cualquiera de nosotros, van conversando por el camino, pero van tristes, van compartiendo su tristeza. Compartir la tristeza de alguna manera la exorciza, ayuda a sanarla. Cuando uno es capaz de verbalizar lo que siente. Estos dos hombres no van contando simplemente lo que acaba de ocurrir los días anteriores en Jerusalén en torno a la muerte de Jesús. Van compartiendo sus estados anímicos, cómo se sienten. Ya de alguna manera el compartir su estado anímico hace que eso empiece a sanar. Eso es como cuando uno tiene materia en una herida que necesita ser drenada. Mientras la herida no se drena, la materia sigue en el cuerpo y eso va causando infección y va produciendo fiebre y la sintomatología va apareciendo cada vez mucho más agravada, hasta que finalmente los médicos cogen, sacan la materia, hacen una incisión y cuando drena toda esa materia los síntomas empiezan a bajar. Así pasa con la tristeza. Pero ellos no solamente encontraron en el compartir de sus vidas un alivio a su tristeza, sino que tuvieron la experiencia de encontrar a Jesús, que se hace presente en medio de la situación anímica en la cual ellos se encuentran. Un Jesús caminando con ellos en medio de la tristeza. Y lo vamos a encontrar en diferentes emociones, los vamos a encontrar en diferentes situaciones, los vamos a encontrar a ellos encerrados en una casa, dice el texto del Evangelio, por miedo de los judíos. Es decir, Jesús se va a aparecer en medio del miedo, Jesús se va a aparecer en medio de la tristeza, Jesús se va a aparecer en medio de la duda. No hay estado anímico ni emoción alguna en la cual el Señor no pueda hacer presencia. Pero ¿saben ustedes qué es necesario para poder descubrir la presencia de Jesús? Hacer lectura de lo que está pasando. Porque ellos no solamente iban caminando compartiendo sus tristezas, sino que fueron capaces de hacer una lectura de lo que ocurrió cuando Jesús
aparece al lado de ellos, empieza a caminar con ellos y en un principio no lo reconocen, no saben que era Jesús. Generalmente los textos bíblicos siempre dicen que cuando Jesús resucitado aparece, los apóstoles y los discípulos y las mujeres no lo reconocían. ¿Saben eso qué quiere decir? Que de alguna manera en la resurrección nuestro aspecto será distinto. Seremos nosotros resucitados, pero habrá una especie de modificación sustancial que no nos permita vernos así, tal cual como nos estamos viendo ahora. Va a haber aspectos importantes que no van a ser reconocidos físicamente, porque la resurrección es una experiencia que va mucho más allá de lo físico. Y entonces Jesús los inquieta y les pregunta, como quien no sabe la cosa, ¿de qué van hablando? Y ellos le dicen y le comparten un poquitico lo que ha sido para ellos la experiencia de haber estado con Jesús, el Maestro, a quienes habían reconocido y que creían que él iba a ser el liberador, pero lo mataron, lo crucificaron, etcétera, y que ellos regresan ahora a su casa a seguir haciendo su vida. Y Jesús les empieza, dice el texto bíblico, a explicar las Escrituras, a escudriñar con ellos las Escrituras y a manifestarle cómo las Escrituras habían predicho todas esas cosas. Escudriñar las Escrituras, primera cosa, para exorcizar de manera definitiva las tristezas. Segunda cosa, se sentó con ellos en la casa cuando le invitaron a quedarse, parte el pan, y en el momento en que parte el pan, lo reconocen y Jesús desaparece. La mesa en la que se sientan donde Jesús parte el pan es el signo eucarístico. Una persona que quiera aprender a superar sus tristezas en Cristo, porque acuérdense ustedes que también Jesús había dicho antes, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, tristes, que yo los aliviaré. Y está claro que cuando uno está triste, agobiado, deprimido, no es, como les acabo de decir, en el encierro donde vamos a superar la tristeza. Es en la salida, compartiendo con otros, pero también escudriñando las Escrituras y en la fracción del pan. ¿Saben qué sana la vida en las tristezas? La participación frecuente en la Escritura, en la Eucaristía. La Eucaristía tiene un efecto muy sanador, porque la Eucaristía nos permite sentarnos a comer con Jesús. Nos permite recibir a Jesús. Nos permite reconocer a Jesús. Y el escruto de las Escrituras, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios como lo hacemos nosotros en la Eucaristía, nos permite también poder darnos cuenta cómo Dios nos va hablando. Lastimosamente, todavía faltan una gran cantidad de personas para que entiendan el efecto que la Eucaristía tiene en la vida. Yo lamento mucho que muchas personas todavía ven en la Eucaristía un rito por su muerto. Entonces, algo así como que necesitamos que haya alguien que rece por el muerto de nuestra casa. Y mandamos a celebrar una Eucaristía simplemente para que haya alguien que rece por el muerto de nuestra casa. ¿Quieren que les diga algo? La Eucaristía hace más por nosotros que estamos vivos que por el mismo difunto. Porque por el difunto oramos por su salvación, pero por los vivos nosotros estamos para nuestra sanación y para nuestra redención. En la Eucaristía no solamente presentamos delante de Dios a quienes ya no están, en la Eucaristía nos presentamos nosotros. Y no me refiero únicamente a la Eucaristía dominical. Me refiero a ese ejercicio en donde nosotros diariamente, ojalá fuera así, diariamente pudiéramos encontrar en la Eucaristía las Escrituras y la fracción del pan, que fue lo que Jesús les dio a ellos para sanar su tristeza. Les explicó las Escrituras y partió con ellos el pan. ¿Y cómo termina el texto bíblico? Dice que ellos entonces
se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. ¿Cómo iban camino a Emaús? Sumidos en la tristeza. ¿Cómo se regresan a Jerusalén? Llenos de alegría. Algo pasó. Y pasó en su encuentro con Jesús. En su encuentro con Jesús en la palabra, en su encuentro con Jesús en la Eucaristía. Yo creo que nosotros a nuestras tristezas le echamos veneno. Ya de por sí estamos bien enfermos, con ganas de morirse, y fuera de eso la tristeza la envenenamos. Porque nosotros a nuestras tristezas no le ponemos como remedio la Sagrada Escritura, le ponemos canciones de despecho. Entonces, una canción de despecho es justo lo contrario que hace la Sagrada Escritura, envenena más nuestro estado anímico. Y no le ponemos el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, sino que le metemos licor. Envenenamos más nuestro estado anímico. ¿Ustedes creen que una persona va a salir a flote en medio de una crisis depresiva poniendo música de despecho y tomando licor? No va a salir nunca de ahí. Nunca. Y tenemos que aprender a poner remedio puntual, decisivo, con voluntad, con firmeza, a nuestros estados anímicos. Porque nos quejamos de estar tristes, nos incomoda el estar tristes, pero no hacemos muchas veces nada para salir de la tristeza. Que no queremos buscar ayuda psicológica, que no queremos terapia, que no queremos ir a misa, que no queremos comer, que no queremos hacer absolutamente nada, solamente estar encerrados a escuchar música de despecho y echarle licor. Se va a morir en la tristeza, se lo digo, se va a morir sumido en la más profunda tristeza. Se necesitan 3 cosas para salir de las situaciones de crisis depresiva. Compartirlas, como los 2 discípulos que comparten, primera. Segunda, escudriñar las Escrituras como Jesús se las explicaba a ellos, decirle la palabra de Dios. Y tercera, la fracción del pan, que fue el momento en que ellos reconocen a Jesús y desaparece, es decir, la Eucaristía. Compartir con alguien nuestras tristezas, leer la palabra de Dios y participar con frecuencia de la Eucaristía. No se contenten con la misa dominical, no se contenten con el precepto. Hay gente que hace simplemente lo mínimo, lo que está mandado. ¿Qué es lo que manda la iglesia? ¿Qué es lo que manda? Entonces, ir a misa los domingos, listo. Si eso es lo que manda, voy a misa los domingos, pero ya, hasta ahí. Pero no me pidan más. Entonces hay gente que se siente mal por el hecho de que un día dejó de hacer lo que está mandado. Es que no vine a misa el domingo, entonces quiero confesarme. Es que el asunto no es así. El asunto es hasta dónde nosotros dejamos que la palabra de Dios, que la Eucaristía, haga procesos de sanación en nuestro corazón. Para las rupturas amorosas, la Eucaristía. Para los procesos depresivos, la Eucaristía. Para hijos que están díscolos y que se están perdiendo en la droga o en el alcohol, la Eucaristía. Para posibles rupturas familiares, la Eucaristía. La Eucaristía frecuente sana la vida, frecuente, porque la Eucaristía obra como un tratamiento médico, de esos que en un principio uno no siente que esté causando efecto, pero que cuando uno lo aplica con seriedad y con disciplina, uno dice, ahora sí siento cómo el Señor me ha empezado a sanar, hasta darme definitivamente la sanación. No lo vayamos a olvidar. 3 cosas para salir de nuestras crisis de tristeza y depresivas: compartirlas, escudriñar las Escrituras, leer la palabra de Dios y participar de la Eucaristía con mucha frecuencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.